Voy en vivo otra vez. Oye, pero qué cosa más buena esto de la tecnología que nos atrapa y ya somos todo tecnología, todo, que nos une, que nos hace ver las caras de nuestra gente querida. ¿Ah? Esto de la tecnología, de verdad que es una maravilla, una maravilla. Miren cómo estamos reuniéndonos hoy en este espacio maravilloso, este espacio que nos brinda esta red social Instagram. Muchas gracias por inventar esta maravilla. Aquí estoy nuevamente transmitiendo para ustedes un programa un programa de los de esta serie, en esta serie de Instagram Live de temas interesantes con gente interesante. Y démosle la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, gran actor, gran director, dramaturgo, por supuesto, eh, un gran profesional en el arte escénico. Hoy vamos a tener con nosotros a nuestro maestro Juan Carlos Gardier. Démosle la bienvenida. Gracias a todos. Gracias, Juan Carlos, por venir. Entonces vamos a hablar sobre el control del miedo escénico. ¿Qué nos puedes hablar sobre ese tema en esta mañana? Saludemos Bueno, Luis entonces. Edgardo, gracias por la invitación. Sobre ese tema hay muchísimo de qué hablar. Tú sabes que yo veo no solamente este asunto, sino todos los asuntos, a veces con mucha claridad y sencillez y otras veces de un modo muy complejo, porque no pareciera que tuviésemos conciencia de que la mayoría de las cosas es multifactorial. Hay una gran cantidad de elementos, factores, parámetros que medir que intervienen en ese asunto. Entonces la gente cree que una cosa tan elemental como hablar en público, elemental en cuanto a la forma, pues cree que eso es, eh, utilizando un término muy venezolano, mi país, por cierto, que es una papayita. Y yo debo reconocer que no lo es. Fíjense, yo voy a utilizar con ustedes hoy la versión compleja. Pudiera utilizar una versión sencilla, pero no creo que sería honesto. Entonces, bueno, fíjense. El solo hecho de hablar, ustedes no se dan cuenta de la maravilla del fenómeno de hablar, desde el punto de vista evolutivo, cómo el cerebro nuestro evolucionó, ¿verdad? Hasta la corteza prefrontal bien desarrollada que hoy día tenemos para diferenciarnos de otros animales justamente por cosas como la palabra, como el habla. De modo que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo que nos diferencia de un modo radical y muy significativo de otras especies animales. Allí también, en ese sector cerebral, convergen elementos como la capacidad de predicción, porque uno siempre está a través de la llamada red neuronal, este, haciendo esfuerzos cerebrales, neuronales, para pronunciar palabras, para pensar, para sentir, pero también para predecir. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos ocurren en función de nuestra capacidad de predicción. La mayoría de las cosas que tú estudias son para qué, pensando en qué va a suceder mañana. Tú te vas a tomar, pues si eres alérgico a la leche, tú cuando te invitan a un café con leche, tú dices no, ¿por qué? Porque soy alérgico a la lactosa y luego me va a dar un problema estomacal. Dice, estás pensando en lo que va a suceder más adelante. Entonces, hablar no es un fenómeno aislado del fenómeno pensar, como tampoco es aislado del fenómeno sentir, entendiendo esto desde la óptica de las emociones.
no de los sentimientos románticos o literariamente hablando, no. Incluso hablar no puede ser una reacción. Hablar debe ser algo, analizar primero antes de hablar. Bueno, eso es lo ideal, pero hablar propiamente es una capacidad maravillosa que tenemos como seres humanos, que suele estar asignada a nuestra naturaleza, como todo lo que hacemos nosotros. Y lo primero que ocurre en nuestra vida para ir al tema preciso es pensar, pues. Tú piensas, y esto no es un invento mío, esto ha sido estudiado y hoy día está muy de moda con la llamada neurociencia. Hay un tipo llamado Joaquín Fuster y otro, Edward Punset, aquí mismo en Madrid, por cierto, aquí en España. Uno de ellos, gallego, creo que el otro era catalán, que concuerdan en que hay un orden, hay un cierto ordenamiento en este fenómeno de hablar. Todo arranca con un pensamiento y ese pensamiento, esto tiene que ver con los recuerdos, es una cosa que tiene que ver con la memoria y por lo tanto con los problemas que pueda tener la memoria, como la vejez, la demencia senil, como el Alzheimer u otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Se piensa, hay una idea y esa idea se asocia a una emoción. Eso es lo que determina la capacidad de memoria, de retener cómo esa idea o esa situación te afectó emocionalmente hasta el punto en que se queda grabado en tu red neuronal, o sea, en tu memoria. Y a partir de eso, conforme a una decisión que tú tomas, tú actúas o no. Actuar en el sentido general del término, no en el sentido artístico. Entonces, fíjate cuál es el orden. Pensar, sentir y hacer, accionar. Este fenómeno de pensar no es justamente muy sencillo de abordar, pero aunque sea de un modo empírico, todos sabemos de qué se trata. Lo de la memoria, que tiene que ver entonces con las emociones, no desde el punto de vista stanislavskiano, sino de un modo más general, es de suma importancia y ya le voy a explicar por qué. ¿Y qué tiene que ver esto con la oratoria? Cuando yo hablo de oratoria lo estoy diciendo de un modo muy general. Y luego la acción, porque ojo, cuando hablamos también movemos el cuerpo, entonces nuestra gestual es parte de un proceso de comunicación que, bueno, vamos a llamarlo del modo más sencillo, es expresión corporal. Algunos hablan de una cierta forma de lenguaje no verbal y eso se complican como demasiado. Pero lo que nos interesa, y ya voy a terminar con este término introductorio, con esta perorata introductoria, es que antes de detenernos a reflexionar sobre cómo hablar, debemos tener claro qué cantidad de conocimiento tenemos sobre el tema que vamos a hablar, qué calidad de conocimiento, qué tan arraigado está el conocimiento, tanto en lo comunicacional como en lo intelectual y como en lo emotivo, como para poder confrontarte con con un auditorio y decir, ¿verdad? Y conversar y comunicarte con ellos. ¿Por qué digo esto? Espero no complicarme, a veces lo hago por la mala costumbre de las clases que daba allá en Venezuela y en la universidad, en el instituto universitario. Hay diversos niveles de esto, ¿no? Pero el más importante es el que estamos tocando ahora nosotros. La seguridad es la palabra, según mi criterio, clave para poder tener una oratoria efectiva. Te recuerdo, yo tenía un Seguridad, profesor, sí, 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 la seguridad. seguridad. Ahora, ¿cómo obtienes tu seguridad? A través del conocimiento. Entonces tú vas a hablar a través del conocimiento. Cuando tú vas a hablar,
ante un público, es más, ante otra persona sencillamente, y quieres obtener un beneficio, como por ejemplo el actoral artísticamente o el de la venta de algo que sea preferiblemente un intangible, seguros, inversiones, etcétera. Digo preferiblemente porque es más difícil, ¿ves? Sí, claro. Porque si yo te voy a vender un carro, te enseño el Mercedes y Solo tú con ves el Mercedes. mostrarlo, solo con mostrarlo, la persona se convence. Exactamente. Pero en cambio, cuando es la palabra la que hace todo el trabajo, la palabra te inventa el carro y te ayuda a venderlo, ¿no? Lo mismo pues ocurre con el escenario, el cine, no solamente mucha gente me conoce a mí por la televisión y resulta que es lo que menos hago. Yo soy un hombre de teatro y recientemente estoy ocupándome un poco más del cine aquí en España. Bueno, ese conocimiento tiene dos vertientes. Ojalá puedan seguirme. Yo creo que sí. Dos vertientes. Una vertiente racional y una vertiente intuitiva. Como impulsiva. Bueno, hay un impulso siempre de por medio. Sí, Lo que pasa es que el término impulsivo suele estar asociado, incluso es utilizado peyorativamente, porque la impulsividad suele estar asociada al exceso de pasión. No, fulano es muy impulsivo, ¿no? Pero intuitivo. La intuición en realidad es una forma de conocimiento que se salta la etapa entiendo. racional. Así de sencillo. Tú, hay cosas que tú sabes, pero no Es sabes que cuando, sabes hasta que es aparecen. cuando te sientes más seguro, cuando es algo intuitivo. Sientes como Sí, mayor seguridad de que sí domina el tema. que muy probablemente, esto sí es verdad que es una idea mía, está vinculada a otra variable que se llama talento. Hay tres cosas que son talento, creatividad e inteligencia. Entonces el talento es un gran potencial. Eso es el talento, un gran potencial en la posibilidad de adquirir o demostrar destreza en un área del conocimiento humano determinada, inclusive entendiendo la profundidad que puedas tener en ese conocimiento. Ese es el talento. La inteligencia no es otra cosa que la capacidad para resolver problemas, aunque hoy día con las 9 ya deben haber como 15 inteligencias. Yo me quedé pegado en 9, Sí, porque francamente no me interesó y creo que fue lo más inteligente que pude hacer. Pero la inteligencia lata no es otra cosa que la capacidad para comprender, para entender las situaciones conflictivas, los problemas y proporcionarles, bien sea de un modo directo o de un modo alterno, alternativo, una solución. Y la creatividad es un concepto bastante complejo, pero es un proceso, pues. Todo esto tiene que ver con la oratoria. Yo sustento la idea, y más aún la convicción, de que cuando tú tienes certeza, convicción de lo que vas a decir, tienes seguridad. Si tú no tienes conciencia de lo que sabes o del tema que te toca abordar, impepinablemente vas a dudar y vas muy probablemente a errar. Yo, por ejemplo, por mi condición de hombre de teatro, muy probablemente me sienta muy cómodo dando conferencias sobre el teatro isabelino, ¿no? O qué sé yo, el teatro de principios del siglo XX en Europa, ¿no? Cosas que yo no solamente las estudié, las leí, sino que además que cuando me gradué de licenciado en eso, habían asignaturas, clases, conferencias, y yo conocí mucho de eso, y como sé de eso, yo voy a hablar con propiedad. Y eso te quita del camino el más grande obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Un obstáculo que tiene dos cabezas. El miedo escénico y el otro se llama temor al ridículo. Son dos cosas distintas realmente. Si tú no tienes miedo,
porque estás seguro. Oye, ¿por qué tú duermes en tu cuarto? Yo duermo en mi cuarto y duermo feliz y contento porque me siento seguro, me siento protegido. Cuando yo tengo conocimiento de algo, por ejemplo, cuando yo manejaba en Caracas, yo iba tranquilo, iba cómodo, iba seguro porque conozco las calles, conozco la... Bueno, no me voy a referir a la manejadera, porque la verdad es que aquí en España no he manejado. Fíjate si tengo miedo, si me siento inseguro, que mi yerno me dice, llévese el carro, y yo no estaré loco. No sé ni para dónde voy, no sé, aunque ya tengo año y medio aquí. En la utilización del metro, en los primeros días, cuando comencé a utilizar el metro aquí aquí en Madrid, era pánico lo que tenía yo. Y me costaba muchísimo, y que si confrontarme con las máquinas expendedoras de tickets. Ya, bueno, hoy día no te voy a decir que soy un fenómeno, porque siempre sigo preguntándole a mis hijas que si son conocedoras, a mi yerno, incluso a mi esposa. Pero una vez que tengo el esquema hecho aquí, no me para nadie. Cuando Me estás hice seguro. claro, porque tengo el esquema, la línea uno, la parada tal, voy a Sol, me bajo aquí, me transfiero acá, pan, voy, la primera vez tengo menos seguridad, Y pero esa la primera segunda, vez sería como eh, miedo al ridículo. Esa primera no, vez, no, el miedo al ridículo no, miedo escénico. escénico. El miedo escénico paraliza. El Ya, miedo escénico era lo que me pasaba, me impedía ir al metro. El temor al ridículo es el que tiene uno cuando va frente a una máquina de esas automáticas expendedoras de tickets. Tú ya, tienes 10 euros aquí y no sabes qué hacer, claro. aunque es en español, en este caso es en español y todo, ¿no? Pero no sabes el mecanismo y te da No conozco el un mecanismo miedo. y a los 2 minutos volteas y te da una vergüenza que la Sí, gente te vea. Y, tú dices, y al final termina diciéndole al tipo del metro por allá, mire maestro, te voy a ayudar, tratando de hablar un poco español para que no te... o sale un buen samaritano y nos dice, oiga, esto es de esta manera. Es Me ha allí cuando, sucedido. es allí entonces cuando en lo cotidiano también estamos lidiando con el miedo escénico, las cosas del Sí, día a día, sí, sí. sí, sí. Unos lo tienen de un modo brutal, que los paraliza, como te dije, o sencillamente se convierte en un grave estorbo en su comunicación y en su accionar, porque se obnubilan. Su pensamiento es como si se vaporizara. No hay una capacidad de secuencialidad, no hay capacidad, se disminuye en todo caso la capacidad para deducir. Entonces, cuando tu pensamiento se nubla, no hay emoción, ni hay decisión, ni hay acción que resulten positiva o eficiente. Por Porque más el que tengas origen, el dominio, el conocimiento de lo que estás haciendo, siempre existe un grado de miedo que no te permite accionar. usted lo ha dicho, siempre hay, bueno, eso ya es un asunto de estricta evolución, me refiero desde el punto de vista animal. O sea, el estrés, el miedo, la adrenalina, cuando es un asunto maravilloso en su justa medida. Pero nosotros sobrevivimos cuando ves un tipo raro con una capucha que se acerca hacia ti, tú te activas y hay un poco de miedo inyectándose a través de la adrenalina. Pero lo que hace es Claro, ponerte alerta y la sangre se pone derechito como hacia las piernas para correr o para atacarlo o defenderte. claro. Pero cuando se ¿Cómo excede el límite, cómo te podemos, oigo. cómo podemos afrontar en lo cotidiano cuando nos está sucediendo una situación en la que estamos atrapados por el miedo escénico, el miedo a accionar? ¿Cómo podemos nosotros transformar ese miedo en la acción realmente que queremos? ¿Hay alguna Bueno, manera de... hay dos, sí hay, claro, sí, sí, mijo, querido, sí. La primera es respirar procurando el relax, o sea, relajarte. relax? Relax, respira. Seguridad,
y relax. La seguridad, fíjate, ahí hay un asunto interesante porque si tú tienes seguridad, probablemente no te haga falta el relax. Ok, Pero si no tienes eso, el relax es para buscar la seguridad, para buscar, para para conseguir, buscarla, ¿sí? para buscar. Porque la relajación, por no llamarlo relax, la relajación facilita tu capacidad de concentración de la atención y tu cabeza funciona mejor. Y si respiras acertadamente, como hay técnicas, bueno, que ya eso sería como para un taller y o dos, tres sesiones de trabajo Claro, ojalá, yo supongo que allá donde están ustedes habrá quien lo haga. sí. Bueno, Estás invitado de todos eh, modos. Me gustaría que fueras gra- tú quien nos enseñara esas técnicas. bueno, podríamos hablarlo, claro, por supuesto que podríamos hablarlo. Encantado. Este, cuando tú respiras correctamente, yo lo llamo simplemente respiración controlada. Hay otros que la llaman respiración costo-abdominal diafragmática, que es para la emisión de la voz, que es otro fenómeno interesante sobre el cual se puede conversar, ¿no? Porque una cosa es hablar y otra cosa es manejar correctamente la voz, porque el problema no Oratoria. es la palabra, sino entonces la voz. La voz no es la palabra, ni al revés tampoco. Hay gente que todavía no está muy claro en este asunto, que sobre todo es importantísimo en cuanto a nuestra definición como seres humanos. O sea, tanto charlatán, tanto político, tanto estafador, tanta gente que lo que hace es envolverte porque tiene lo que Tienen, llaman por ahí el don de la palabra, tienen buena oratoria. buena oratoria, sí, Sí, pero no sí, buenas intenciones. exactamente. Entonces, ok, déjame ir para explicarles. Supongo que tenemos gente escuchando, ¿no? Yo no veo Sí, muy sí, bien. claro. Cómo no. De todos Lo- modos, muchas gracias a todas las personas que nos están visitando aquí en este momento. Este live con el queridísimo Juan Carlos García sobre el control del miedo escénico estará siendo grabado y luego subido acá en esta misma cuenta de Luis Gardier. Allí lo pueden ver las personas que no han podido visitarnos hoy por la diferencia de horario. De todos modos, tendrán la oportunidad de vernos en esta cuenta. Pues, muchas gracias. Bien, fíjate. Entonces, cuando tú respiras de un modo correcto, la gente dice, no, que respiras y tienes energía. Bueno, eso yo lo entiendo como algo perfectamente válido, pero en realidad, cuando tú respiras correctamente, ¿qué es, dime, el aire? El aire no es otra cosa que una masa invisible de gases. Y lo que tu cuerpo quiere, exige o requiere, necesita, es oxígeno. Luego, cuando tú tomas aire, lo que estás es metiéndole a tu cuerpo oxígeno, que es conocidísimo para todos nosotros el hecho de que el oxígeno funciona como la gasolina en nuestras células, en nuestra sangre, en nuestros órganos, en nuestro cuerpo. Y se distribuye por todo el cuerpo a través de la sangre. O sea, tomo el aire y lo convierto simplemente tomo el oxígeno y lo distribuyo. Lo demás lo boto. Eso no me sirve. ¿Por qué lo voto? Porque no me sirve, no me interesa. Pero si tú respiras correctamente, lo que estás haciendo es oxigenar del modo apropiado tu cuerpo y en particular el cerebro. Entonces, cuando tú oxigenas el cerebro, las funciones cerebrales son más efectivas, más eficientes, más eficaces, como por ejemplo la memoria, la capacidad de deducción, la predicción, etcétera, etcétera. Y también la coordinación para el discurso. Entonces, fíjate tú, cuando tú respiras adecuadamente, estás preparando nada menos y nada más que tu cerebro y tu cuerpo para entrar en un estado de relajación que permite que mejore la atención de tu cerebro o la concentración de tu atención
para abordar un tema determinado. Si a eso tú le sumas que estás trabajando sobre la base de un conocimiento en el cual tienes un gran bagaje, por ejemplo, un ingeniero seguramente no es una locura suponer que un ingeniero civil que sepa de resistencia de materiales. Y si tú le dices, mira, ¿cómo es eso de que si la flexibilidad, que si la plasticidad, cuál es el punto de ruptura? El tipo sabe de eso. Y el tipo te va a decir, bueno, el punto tal, bueno, no voy a poner a dar una clase de algo que no manejo muy bien, aunque alguna vez Sí, estudié sí, eso. entiendo. Es un ejemplo ligado al tema que estamos tratando. Exacto. Como también Sí, podríamos hablar del punto de vista médico. sí, está Un ligado. cardiólogo te habla maravillosamente, ojo, sobre el corazón, más que sobre la problemática que implica el sistema óseo, porque el tipo se especializó y tiene conciencia del trabajo eh, cardíaco. Entonces, lo mejor para tú perder el miedo escénico, y aquí viene el gran Aquí viene, guamazo, sí, aquí viene. Presten atención. es procurar saber de qué vas a hablar, Exactamente, tener exactamente. conciencia, Es allí entonces que el eje principal de toda buena oratoria es el conocimiento. no cabe la menor duda, El no cabe la conocimiento. menor duda, es un fenómeno que tú puedes resolver. Hay, claro, hay problemas, ojo, hay casos que son patológicos, pero de esos yo no me encargo, de eso se encarga mi amigo Arturo Rodríguez Milier, que es psiquiatra y dramaturgo con quien trabajo, y es un gran tipo, amigo mío. Las patologías yo no las trabajo, o sea, yo no soy Claro, médico y mucho menos psiquiatra, pero si tú sabes de lo que vas a hablar, tiene seguridad, la seguridad tiene aparece, seguridad, tiene claro. seguridad de que vas a tener un buen mensaje. El mensaje será entregado de la manera correcta. Ya, Sí, partiendo de la seguridad, del manejo del tema globalmente hablando, procede ahora la previsión, ¿viste? Porque cuando tienes seguridad, ¿qué es lo que está funcionando? El conocimiento y está funcionando la memoria, porque tú estás recordando cosas que has procesado anteriormente, experiencias que has vivido, estudios que has hecho, análisis que has desarrollado. Y eso sí, se conserva. Hay dos puntos importantísimos, que son el aprendizaje, que no es otra cosa que un manejo del conocimiento, una adquisición de conocimiento a través de un proceso, ¿no? Y sostenerlo, que ahí juega entonces la memoria. sostener. Todo eso, todo eso son asuntos que llamamos relacionales, procesos cerebrales relacionales. La gran red de neuronas del cerebro interactúa, ¿verdad? Y establece relaciones. Para establecer relaciones no hay nada más maravilloso que tener experiencias, Correctamente. ¿viste? Está Y muy cuando mezclado tú con adquieres, conocimiento. Eso está muy absolutamente, mezclado. absolutamente. Bueno, tan es así que el hipocampo, que es la zona donde no exactamente reside, pero ocurren la mayor cantidad de eventos que tienen que ver con la memoria, fíjate, con la memoria, allí también tiene que ver mucho todo lo que se relaciona con el aprendizaje. Claro. No hay, no hay un divorcio allí, no es que una cosa como se creía antes, que la memoria o el Íntimamente cerebro, ligado. no, acá hay toda la problemática cerebral, sobre todo de la corteza, quizás la primitiva no, o sea, lo que llamamos las cosas elementales, por ejemplo, respirar. Nadie está pensando en respirar, en general quiero decir, porque ahorita con lo del COVID, imagínate tú, cuánta gente no estará deseando poder.
llevar un ritmo consciente de la respiración. Pero eso, de un modo natural, nadie está pensando en eso. Eso es lo que llaman algunos teóricos con base en un modelo cerebral llamado triuno, el cerebro llamado reptiliano, ¿no? El respirar, nadie está pensando, mira, que estoy regando sangre como, o el corazón, son cosas que se manejan independientemente. Pero las que tienen que ver con la corteza cerebral, sobre todo la región prefrontal, este, son las más avanzadas, pues, y son las que nos determinan como seres humanos, las que nos definen, nos individualizan, incluso identifican como seres humanos. Ok, Son tareas que el cuerpo, que el organismo ejecuta automáticamente y son, digamos, innatas pues, de todo un sistema. Son las primitivas sí, las las primitivas, sí. primitivas sí, o sea, las llamadas reptilianas, producto. Evolutivamente hablando, ese cerebro reptiliano se encarga de todo eso elemental, incluyendo los actos reflejos, pues, por ejemplo. Lo otro, que es un poco más avanzado, que tiene que ver con el neocortex, con el desarrollo de la corteza cerebral, sí exige un, una cierta participación de nuestra capacidad de tomar decisiones. Y si yo decido aprender inglés, bueno, esa decisión mm, activa una serie de redes dentro del cerebro que se mueven en función de eso. Es francés, digo, es inglés lo que vas a aprender, no es francés. Es que quieres aprender, o sea, se inicia un proceso de enseñanza-aprendizaje allí y se activan. ¿Sabes cómo es eso? Imagínense todos ustedes lo que me están viendo ahora o oyendo, o ambas cosas. Yo pongo el ejemplo de un arbolito de Navidad. No sé si allá donde estás tú estás en Panamá. Estoy en Panamá, ¿sí? Ok, ok. Correcto. En Panamá, no sé si celebran la Navidad como en Venezuela, como aquí también, aquí en España, que ponen su arbolito, aunque aquí en España le paran más Sí, 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 claro. ¿cómo se llama eso? A los Reyes Magos. Pero bueno, Sí, sí. Aquí las tú pones un personas ponemos arbolito, arbolitos. arbolito de Navidad. Bueno, un arbolito es bellísimo, a mí me encanta, yo gozo un imperio, además que tengo dos hijas, un nieto, otro nieto en camino, en fin, Y bueno, esas cosas me fascinan, felicidad. pero felicidad. El arbolito de día es maravillosamente bello incluso, pero en la noche cuando le prendes las luces Se es una transforma cosa en... maravillosa. Sí, ¿Viste? Todo el enramado de luces que se encienden, se prenden, así funciona el cerebro. Cuando se concentra, cuando se ve necesitado de desarrollar una función específica, como por ejemplo confrontarse con un público para decir lo que haya que decir, esas redes se encienden. La concentración de la atención aumenta y entonces se produce lo que yo llamo el foco. Tú te enfocas ¡guau! En lo que vas a hacer, en lo que vas a decir. Pero si además te tomaste la enfocas precaución, en el personaje. Te enfocas en el personaje para en mi ese caso momento. sí como actor, Sí, pero para cualquier persona, o sea, yo, como profesor es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Solo que en el personaje tengo que recordar un texto, bien sea teatro, cine, televisión, pero en la vida real voy creando sobre la marcha, pero con base en mi conocimiento previo. claro. ¿Ves? Que es lo que me permite, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes de esto porque lo manejo, porque sé de qué te estoy hablando. Tengo muchísimos años trabajando como profesor de esto en la Academia de RCTV, en a nivel universitario, en talleres aparte. Yo sé de qué te estoy hablando, pero además Existe, lo he hecho. No qué solamente bueno, que me lo aprendí porque lo leí. hay un momento durante el día que estás actuando, incluso cuando estás haciendo alguna tarea cotidiana, que estás en la calle, que estás, por ejemplo, en el supermercado, ahí te invade digamos, ese mindset de actor, piensas, voy a actuar
de cierto modo, ese control de lo que estás haciendo, la manera como expresarte, te invade, piensas como actor No, de que estás en una me invade escena. algo, me invade, eso sí, el rol, no el personaje. Son dos cosas distintas. Quizás podamos hablar de eso luego. Lo mismo que te pasa a ti. Cuando tú estás en tu rol de padre, tú asumes una actitud y pones en evidencia una cantidad de afirmaciones y de convicciones que te llevan a decir y a hacer cosas que solamente un padre haría en un momento determinado. Entonces el Correcto, rol de padre lo que prevalece, correcto. Sí, pero entonces, no es un papel. muchísimas gracias, de verdad. Hemos robado de tu tiempo valioso este gran momento, de verdad. Espero que haya sido para todos ustedes, amigos, seguidores de acá, de la cuenta, de mucho provecho. Realmente hay bastante, mucho, toda una vida de experiencia en Juan Carlos Gardié como actor, compositor, músico, también dramaturgo, que se ha movido en muchas esferas del arte. Hay mucho en él para compartirnos, de verdad que le agradezco inmensamente. Un abrazo muy fraternal a mi tío, además, Juan Carlos Garrié, que haya compartido con todos nosotros en este momento. Nosotros estamos buscando más conocimiento de que existen estas herramientas para compartirlo con nuestros seguidores. Y bueno, hemos hablado de un tema muy interesante para todas las personas que nos desenvolvemos en el arte, bien sea cine, televisión, teatro. De verdad, ahora nos queda por ahora hacerles una invitación a que continúen por acá, este canal, por esta cuenta, porque no sabemos cuándo de repente tenemos la sorpresa de tener nuevamente a Juan Carlos Gardié compartiendo otro valioso tema con nosotros. Lo hemos sacado de donde estaba trabajando, está allá en Madrid, está en sus proyectos de teatro. Síganlo en su cuenta JC Gardié, Juan Carlos Gardié, y verán la calidad de persona, la calidad de profesional que hemos tenido hoy en este espacio de temas interesantes con personas expertas. ¿Sí? Con el ¿Cuál de tema, acuerdo? el control del miedo escénico. Yo siempre tengo miedo escénico, pero voy a aplicar entonces de que si yo conozco lo que voy a decir, lo que haré, y eso me dará seguridad de que lo haré bien, y además otros tips, si no me siento cómodo en el momento, respiraré para entonces tener la oportunidad de actuar mejor. Si no Así tengo es. experiencia, si no tengo experiencia, no puedo decirte con mucha propiedad de lo que te diré. Así que hablemos con conocimiento y experiencia. Así es. Esto es Hay más que mucho todo más, hay y mucho mucho más, Luis más. Edgardo. Sí, Yo he el tema aprendido de la bastante hoy. concentración, el tema de la concentración, porque no solamente conversarlo, sino que hay técnicas, hay estrategias para mejorar en esas cosas. Quizás podamos hablarlo en otra ocasión. Yo quedo de Muchas mm, gracias. Te aquí a invitaré tu orden. entonces te invitaré entonces a que hagamos otro tema, que desarrollemos otro tema. Aquí la gente de Panamá, además que en esta cuenta me están siguiendo personas de distintas partes del mundo, pero acá netamente quiero desde acá que sea una plataforma para que te hagas conocer un poco más, amplíes tu trabajo, hacer, digamos, impregnar otra audiencia de tu conocimiento. Entonces, gracias. Espero invitarte para desarrollar otro tema
pronto, Cuando pronto. quieras, cuando Como quieras. no, muchas gracias por ahora, Recibe, entonces. recibe mi bendición como desde niño ocurrió siempre. Muchas gracias. Dios Amén. te bendiga. Amén. ¿Tendrás otra cosa que añadir? No, bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Yo creo que eso es un compromiso ya. Amén. Así será Ok, entonces. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a mi tío Juan Carlos Gardier, excelente artista venezolano en Madrid. Entonces, esto quedará grabado para las personas que no pudieron asistir desde el comienzo. Lo estarán viendo desde esta cuenta. Luis Gardier. muy Muchas bien. gracias a todos. Ya pues. Chao, Dios me chao. lo bendiga. Ya Amén. pues. Chao. Ah,